La magia de los hábitos, el equilibrio perfecto entre dejar que las cosas fluyan y hacer que las cosas pasen. Bienvenida a La magia de los hábitos, el podcast que te ayudará a crear paso a paso la vida que realmente sueñas. Mi nombre es Stephanie Restrepo y estoy muy emocionada de ayudarte a descubrir un nuevo mundo, donde vamos a hablar de disciplina flexible, intuición, manifestación, productividad, planificación y muchísimo más. Comencemos. Hola mis mujeres preciosas, bienvenidísimas a este nuevo episodio de La magia de los hábitos. Un episodio muy especial. Por fin, no me lo puedo creer, voy a cerrar una primera temporada del podcast con 100 capítulos. Les tengo que confesar que yo esto no lo tenía planificado, es decir, yo todavía no había caído en cuenta de que ya era mi capítulo número 100, sino hasta el momento en que grabé el 99. Imagínense esto. Yo realmente, cuando me di cuenta la semana pasada de que ya estaba en el capítulo 99, me pareció una cosa tan mágica y tan bonita que no me lo podía creer. El capítulo 99 lo grabé exactamente en la misma semana en la que hice la firma de las escrituras de mi nueva casa. Yo grabé ese capítulo el día anterior a esa firma. Y las que me escuchan aquí, que seguramente si están aquí conmigo también han escuchado de numerología, saben que el 99 representa el final y el 1 o el 10 representa inicios. Entonces imagínense qué cosa tan bonita y tan mágica. Quiero decirles que este definitivamente tendría que ser un episodio especial para mí, que tendría que ser un episodio memorable, donde yo les quería como hablar de algo realmente importante, especial, inspirador. Y entonces puse una encuesta en Instagram y muchas de ustedes me respondieron. La encuesta que yo les puse fue que me dijeran si quería que les contara acerca de todo el proceso de manifestación de mi nueva casa, mi nuevo hogar, o si querían que les contara un poquito de mi historia. También les puse la opción de si querían que les contara las cosas que nadie habla acerca de manifestar tus sueños, como toda mi observación y experimentación desde que conozco la teoría de la manifestación. Y luego les pregunté si querían un mix de todo. Y definitivamente el ganador, ¿cómo se dice? Incuestionable fue el último. Querían un mix de todo. Entonces yo vengo con mi amigo ChatGPT y un pequeño guión que me preparé, un pequeño gran guión que me preparé para darle estructura a este episodio. No sé cuánto va a durar, chicas, puede ser que dure mucho más de lo normal, pero la verdad es que espero no dejarme detalles por el camino. O bueno, mentira, estoy mintiendo. Yo sé que me voy a dejar detalles por el camino y de hecho he estado pensando, lo he estado hablando con algunas clientas y demás. Y ustedes déjenme comentario debajo de este podcast si les gustaría, para contarles ya como cosas incluso mucho más detalladas de cómo fue el proceso de comprar nuestra casa aquí en Madrid, porque realmente hay mucha información que dar, hay mucho por contar y hay información en todos los niveles. A nivel práctico, cómo nosotros hicimos la búsqueda, cómo elegimos el lugar, por qué, cuánto nos valió, cómo fue el crédito con el banco, cómo fue toda la documentación. Ahí hay mucho que contar. Pero también hay mucho que contar en todo el crecimiento interno y espiritual que ha sido para mí como individuo, como Stephanie Restrepo, el hecho de poder aspirar a este sueño y no solo aspirar, sino soñarlo y materializarlo, sino también como familia, como pareja, como esposos. Ha sido un proyecto de dos, sin duda alguna. Para mí este ha sido como el proyecto más grande de nuestra vida como familia. Nosotros hemos hecho muchas cosas, nos hemos casado, hemos viajado, gracias a Dios tenemos 2 hijas preciosas y sanas, hemos alcanzado muchas cosas como familia, pero sin duda el reto de haber conseguido nuestra casa, la casa que soñábamos, ha sido uno de los más grandes y los más difíciles al mismo tiempo de conseguir. Entonces quiero contarles desde el principio. Este es un podcast que lleva una intención muy clara y miren, se las voy a leer porque no quiero decirles cosas simplemente bonitas y vacías. Quiero leerles de verdad la intención que escribí ayer, que tengo al grabar este podcast. Por aquí tengo mi agenda
y dice así: deseo conectar, deseo inspirar, deseo mostrar un camino visible para esas mujeres que se identifican con mi contexto de vida. Y aquí quiero hacer una pausa y un paréntesis para explicarles algo, chicas. Miren, hoy en día tenemos muchos referentes, hay muchas personas famosas en las que nos podemos basar para querer alcanzar nuestros sueños. Sin embargo, creo que estamos en una era donde podemos contar con muchísimos más referentes, pero que además nos puedan hablar de un contexto, porque no es lo mismo el contexto de vida que quizá habrá tenido Shakira que el contexto de vida que tengo yo, ¿verdad? Entonces, la idea aquí no es transmitirles que haya algo que nos limite y que haya cosas que ustedes no puedan lograr, pero es verdad que yo misma, cuando veo referentes que me inspiran, me doy cuenta de que hay muchas cosas en las que me quedan vacíos. Entonces, yo de verdad quiero ser esa persona que inspira, así sea en una escala mucho más chiquita que alguien realmente, como sería, yo qué sé, alguien famoso a nivel mundial, pero que hayan mujeres que se identifiquen con ese contexto. Termino de leer, cierro paréntesis. Quiero conectar de corazón a corazón, quiero encender la luz de fe e ilusión en otras almas, que quizá la tienen un poco apagada. Deseo que incluso mi familia y mis amigas de la infancia sientan que hay otro camino posible y explicarles muy bien cuál es el proceso para que se sientan capaces de lograr cosas grandiosas también. Quiero que dejen de sentir admiración sintiendo que todo lo que me pasa solo a mí porque soy especial y que simplemente sientan que ellas también pueden diseñar una vida grandiosa. Esa es mi intención con este podcast y quiero decirles que este podcast me está retando porque hoy estoy dispuesta a hablarles de una parte de mi historia que desde el año pasado ya he hablado en espacios íntimos como lo es mi programa Sueña, Construye y Manifiesta, pero que yo nunca había hablado públicamente, ni en mi podcast, ni en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque nunca he hablado de ese tema, porque he tenido siempre miedo de victimizarme, de caer en ese papel que muchos aprovechan muchísimo a nivel de marketing para decir, para mostrar la vulnerabilidad, pero no solo para mostrar vulnerabilidad, sino como para vender con ese título amarillista. Y creo que esto igual son creencias, evidentemente, pero que las tengo esas creencias. Entonces me ha dado mucho temor hablar de este tema, por eso, y porque sencillamente no es un tema fácil. Vamos a arrancar entonces. Entonces, vamos a comenzar un poquito con mi historia. ¿Quién soy yo y de dónde vengo? Ya saben que para la definición de quién soy hay muchas maneras de hacerlo, pero para hacerlo práctico aquí les voy a contar que mi nombre es Stephanie Johanna Restrepo Toro. Nací en la ciudad de Medellín en el 91, Medellín, Colombia, y quiero contarles que yo vengo de un barrio muy pobre y violento. Y ya solté la palabra humilde asociándola a pobre. Yo sé que muchas personas todavía lo hacen, pero la humildad y la pobreza son dos cosas diferentes. Entonces, la realidad es que ese fue el lugar donde yo crecí. Era un barrio pobre y violento. Y tanto fue así, ahora sí lo voy a soltar, esa violencia en la que yo crecí, que viví muy de frente, muy de cerca lo que es la violencia. Y básicamente, cuando yo tenía aproximadamente 3 años, presencié el asesinato de mi padre. Yo no lo recuerdo vívidamente, ni recuerdo nítidamente cómo fue exactamente que ocurrió, pero sé que evidentemente es una parte de mi vida que ha dejado muchas secuelas. Yo sé que ese evento ocurrió estando con, de hecho, la que sería la otra mujer de mi papá que estaba embarazada. Imagínense ustedes. Ella estaba embarazada, esto fue como algo así como un ajuste de cuentas. Esa época en la que yo nací fue una época muy dura en la ciudad de Medellín. Literalmente, si ustedes van a ver cosas como históricas, como un poquito a documentarse, se dice que en Medellín murieron casi que la cantidad de jóvenes o incluso más jóvenes que en una guerra como la de Vietnam. O sea, fue una cosa muy, muy sangrienta, no solamente en Medellín, en el país, pero Medellín especialmente fue un epicentro de muchísima violencia. Ustedes saben la historia un poco también de Pablo Escobar, etcétera. Y sí, digamos que lo que pasó con mi padre, pues habrá tenido algo de contexto, pero no conozco mucho los detalles. Entonces,
esa es una parte importante de mi historia de la que yo nunca había hablado, pero me doy cuenta de que en realidad la he sanado muchísimo y que lo he puesto mucho en práctica porque pensé que me iba a generar más angustia cuando lo estuviera contando, pero bueno, no ha sido tan terrible. Pero el caso es que yo desde que empecé mi camino de crecimiento personal, sabía que ahí había algo que mirar, porque todo el momento, pues digamos que todos los años que he vivido hasta ahora, que había vivido hasta hace 4 años, pues ese evento simplemente yo sabía que había ocurrido porque crecí sabiendo que eso había pasado. De hecho, sí siento que tengo como algunos flashes de recuerdos, o sea, yo estaba como cercana a los 4 años ya, pero no era algo que yo nunca había visto por ningún interés. Y cuando empecé a conocer acerca de la sanación, de revisar heridas, etcétera, también era algo que yo me había dedicado a ignorar muchísimo porque decía, yo no necesito mirar nada de eso. Pero ¿por qué arranco también con esta parte de mi historia? Primero, básicamente porque quiero hablarles, como les digo, de mi contexto, para que ustedes, si en alguna parte de eso se identifiquen, puedan decir, ok, esto me hace sentir que también es posible para mí, ¿cierto? ¿Y por qué esto es importante? Porque en el proceso de manifestar nuestra casa de nuestros sueños, yo me di cuenta de que habían muchas limitaciones mentales, más allá de las limitaciones, digamos, terrenales, más allá del dinero, más allá de la documentación para poder aplicar un crédito hipotecario. Más allá de eso, también habían muchas cosas dentro de mi sistema que evidentemente me hacían sentir que eso era un sueño casi que inalcanzable, por lo menos una casa con las características que nosotros realmente deseábamos. Yo ya había comprado una casa inicialmente con Sebas, mi marido, en Colombia. Teníamos un apartamento pequeño de 70 metros cuadrados, algo así, en un edificio alto. Entonces, comprar vivienda sí era algo que podría ser factible para mí, pero una casa con un terreno, con un jardín, evidentemente no era algo a lo que yo sentía que realmente podría aspirar. Inocentemente, nosotros siempre lo empezamos a buscar, pero de aquí es de donde ya se empieza a desprender la parte más interesante de esto, porque chicas, de verdad, créanme cuando les digo que todo el proceso de lograr este sueño de nuestra casa ha sido uno de los procesos y proyectos que más nos ha hecho crecer, como les digo, sobre todo como pareja. Aparte de la maternidad, como saben, todas las situaciones difíciles de la vida nos hacen crecer, pero miren que también los sueños grandes por los que nosotras decidimos conscientemente luchar nos llevan a crecer muchísimo. Entonces, básicamente ese fue el contexto en el que yo crecí. Yo estudié en una universidad pública, vi muchísima violencia a mi alrededor. Digamos que en las noches vivía esto de que habían balaceras literalmente pasando por los lados y casi que esquivábamos las balas cuando éramos niños. Me acuerdo mucho una vez que yo estaba afuera en la calle comprando un perrito caliente en la esquina de mi casa y pasaron así repartiendo bala, como decimos en Colombia, al azar y literal, o sea, no hubo nadie herido al lado mío, pero o sea, estábamos casi que esquivando las balas. Así fue el barrio en el que yo crecí. Entonces, aquí ya después de, o sea, ya después de crecer, digamos que de vivir esta infancia hasta los 10 años, yo me mudo de casa, me voy a vivir ya al lugar donde conozco a Sebas, en Bello, Antioquia. Tampoco es que sea muy buena referencia, pero bueno, ya no había tanta violencia por esa época y yo decido migrar con Sebas a España en el 2017. Me voy a saltar mucha parte de esa historia porque eso ya no es tan relevante, listo. Ahora, cuando llegamos a España, bueno, ya les conté, nosotros ya habíamos comprado en su primer momento un primer apartamento en Colombia, y la verdad es que el sueño de tener casa siempre había sido mucho más impulsado por Sebas que incluso por mí. O sea, como que esta necesidad de tener una casa propia había sido como más intencionada por Sebas. Sin embargo, para mí siempre ha sido como, ¡buah! Maravilloso, increíble, como yo sí lo quiero, pero no sé si lo puedo conseguir. Entonces yo creo que de alguna manera, de forma inconsciente, yo me ponía muchas excusas a decir como, bueno, pero no necesariamente una casa nos va a dar mucha felicidad, no necesariamente es la mejor inversión. Y aquí también quiero decirles algo muy importante en este podcast.
les diría que esto es lo más importante y es que realmente este podcast no va de manifestar una casa. Este podcast no porque, o sea, no significa que ese sea el éxito de la vida, ¿cierto? Lo que no quiero que de pronto me confundan es como que, ok, ya sentí que lo logré absolutamente todo, porque de aquí sí que vienen aprendizajes. Lo que quieren que explicarles es que de fondo, detrás de esa meta, ha habido tanto que he podido deconstruir a nivel de creencias, a nivel de patrones, a nivel de entender qué pasa en el sistema nervioso, a nivel de diferenciar entre la intuición y el miedo. He sido tan observadora de cada una de esas situaciones que he vivido, porque la casa me lo ha puesto todo de frente. Han habido momentos en los que yo pensaba, bueno, pero es que será Dios que me está bloqueando esto porque no me conviene. Pero luego el mismo Dios me mandaba señales de vas por buen camino. Y era, pero Dios, ¿qué me quieres decir? Entonces, este es un proceso realmente de mucho empoderamiento, de entender de verdad lo cuán poderosas y poderosos como seres humanos nosotros podemos llegar a ser. Además, cuán poderosos podemos ser también cuando unimos fuerzas, cuando estamos trabajando en equipo, en pareja. Retomo entonces la parte de la historia. Llegamos en 2017 a España. Básicamente éramos dos paisas. Sebas, bueno, ya les conté, o sea, Sebas y yo somos los dos de Medellín. Llevamos actualmente 18 años juntos en total, o sea, tanto de casa, digamos que juntando desde que nos hicimos noviecitos en mi adolescencia, yo tenía 17 y él 24, hasta ahora. Listo, van 18 años juntos. Y nosotros pues migramos un poquito también con esa inocencia de qué es lo mejor que puede pasar. Y digo inocencia porque así nos encontramos con ciertas limitaciones. Y ojo, que aquí lo que les quiero transmitir es que nosotros ya veníamos cargados de muchas creencias limitantes de nuestro país origen, de nuestra cultura, de nuestras familias. Pero aquí también llegamos a encontrarnos con ciertas limitaciones y reglas visibles e invisibles. Es decir, que ya nosotros veníamos con nuestros propios techos y llegamos también a España, aquí donde nos incrustan nuevos techos, es decir, de repente tenía techo sobre techo. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las frases que uno se puede encontrar cuando está buscando este sueño de materializar una casa? Aquí no se puede, es muy difícil, es muy caro, con el dinero de Colombia no te va a alcanzar para nada. Nosotros decidimos vender el apartamento que teníamos en Colombia para dar como esa cuota inicial y la verdad es que ese apartamento no fue ni siquiera como un 10% de lo que realmente valió nuestra casa. Entonces imagínense cómo se siente eso. Pero aparte de eso, nosotros teníamos como ciertos innegociables. Nosotros no queríamos un apartamento, nosotros no queríamos un piso como le llaman en España, nosotros queríamos una casa. Sí hubo algo a lo que evidentemente tuvimos que renunciar y fue a Madrid. Entonces nosotros ahora nos vamos a ir a vivir a Segovia, un pueblo que está a 45 minutos de Madrid centro. Listo. Pero eso era lo que queríamos. O sea, como que sí hay parte que hubo que sacrificar, pero como que también sé y siento que es lo que la vida tenía para nosotros porque allá también vamos a aprender muchísimas cosas. Así que quiero decirles que desde el momento uno en que nosotros llegamos ya, nosotros estábamos en esa búsqueda y nosotros estábamos como tomando las herramientas de cómo lo habíamos hecho en Colombia, aplicándolas aquí. Y básicamente lo que me di cuenta es de que aquí no aplicaban esas mismas herramientas, por eso gané un montón de herramientas más. Lo primero es que nosotros empezamos a buscar proyectos por todo España no, miento, por todo Madrid y a las afueras. Buscamos en el sur, buscamos en el occidente, buscamos en el oriente, buscamos en el norte. Buscamos en muchos lugares desde el 2017. Y miren que eso es muy mágico, chicas, porque el otro día vi por ahí un post de astrología que explicaba que algo que se inició en el 2018 se debería estar materializando en este 2025. Y así fue. O sea, nosotros en el 2017 recién llegamos a España y obviamente tampoco fue como que llegamos y al mes estábamos buscando casa, no. Ya nosotros lo veíamos como una posibilidad porque supimos, de hecho, la primera vez que vinimos aquí a visitar, a pasear,
estuvimos en una casa, en un chalet de un conocido y nos encantó. Entonces decíamos, mira, podemos también tener algo así, o sea, como que eso se nos metió en la cabeza. Em, entonces, bueno, empezamos con esa búsqueda, iniciamos en el 2018, separamos para una primera casa y eso no ocurrió, o sea, eso no se materializó por muchas cosas. Primero, porque no teníamos los ingresos. Segundo, no teníamos la cuota inicial. Tercero, o sea, por muchas cosas eso no pasó. Entonces nosotros, obviamente, en el 2018, 2019 teníamos mucha paciencia. Ok, no es ahora, va a ser más adelante. Seguíamos buscando y en el intento también de ahorrar, nada, no lográbamos como recopilar el dinero que queríamos para poder aplicar a esa casa. Entonces ahí es cuando decidimos vender. Creo que vendimos en el 2021 en Colombia el apartamento que teníamos. Ok, esto ya es un empujón, ya esto se siente como que, bueno, ya hay con qué despegar. Entonces, luego, en el 2022, encontramos un proyectazo. O sea, finalmente, después de buscar más de un año, dijimos, esto es lo que nosotros soñamos, esto es lo que queremos. Y firmamos las arras, a lo que se le llama las arras, para ese proyecto, que era un proyecto sobre plano que tenía un plazo de entrega de aproximadamente 2 años cuando nosotros firmamos. Entonces quiero contarles que aquí en el 2022 empezó un proceso, ahora sí, intenso, de miedo, dudas, de peleas internas, discusiones, de contradicciones internas. O sea, en el 2022 fue una fecha supremamente expansiva. Me acuerdo que nosotros firmamos esas arras y como 3 días después nos fuimos de viaje a Cancún, a uno de los viajes, digamos, más lujosos que nosotros hemos vivido, a estar en un hotel todo incluido. Actualmente se llama el Hilton, en ese momento se llamaba, tenía otro nombre, pero literalmente nosotros vivimos una experiencia de una semana, además con mi mamá y el esposo de mi mamá y Martina, que de verdad fue una cosa extraordinaria. Y nosotros nos sentíamos como en la nube, estábamos demasiado felices porque todo estaba yendo muy bien. Sin embargo, este proyecto llegó a mostrarnos muchas cosas. Resulta que este proyecto que nosotros firmamos pues tenía muchos problemas, tenía mucho desorden y tenía pues ciertos inversores. Nosotros íbamos y visitábamos la obra y eso no avanzaba. O sea, fuimos 6 meses después, no había nada. Ok, perfecto, todavía no hay nada, pero veo que están avanzando con las casas de abajo. Fuimos un año después, o sea, íbamos cada cierto tiempo y veíamos que nada, no se avanzaba. De repente nos llaman un año después de que habíamos ya firmado esa primera parte y nos dicen, tenemos que cambiarles el proyecto de casa, ya esa primera casa que ustedes compraron no se va a poder construir, no tenemos la licencia, entonces miren, pasaron muchas cosas en estos 3 años, desde el 2022 hasta el 2025. Pero fueron tantas cosas que, como les digo, fueron cosas que me ponían a dudar de si es que nosotros estábamos siendo tercos, insistentes, yendo contra la voluntad de Dios, o si es que nosotros teníamos que aprender algo con esto. Hoy, que por fin ya esa casa se materializó, hoy que está siendo un sueño básicamente real. Estoy en este momento grabando todavía desde mi antigua casa, pero ya tenemos un pie puesto en esta nueva casa, ya firmamos, ya tenemos nuestras llaves, llevamos nuestras primeras cosas. Entiendo todo el crecimiento que hemos vivido. Y aquí es donde se viene la parte de la verdad de manifestar, que no siempre nos la cuentan por ahí, que no siempre las mayores referentes de manifestación nos están mostrando como el detalle, el paso a paso, la dificultad. Es muy fácil yo llegar y decirles aquí, miren, la manifesté, la casa soñada, y hacerles un súper resumen de toda esta historia, decirles sí, sigan creyendo, sigan luchando, sigan no sé qué, tranquilas, los sueños se cumplen. Eso es bonito, eso es inspirador, pero hay un punto donde eso no es suficiente. Hay un punto donde hasta te enfadas con la gente porque dices, pero ¿cómo es posible que a todo el mundo le salga tan bien y yo sea tan mala? O no te enfadas con la gente, te enfadas contigo misma. Dices, pero si Tefi simplemente siguió luchando por su sueño y por su casa y ella ya la consiguió, ¿por qué yo tengo tantas trabas? ¿Por qué para mí es tan difícil? Y ojo, para mí es el tema de la casa, pero para ti puede ser el tema de tener hijos, el tema de tener una pareja, el tema de tener tu emprendimiento, el tema de buscar un nuevo trabajo. Puede ser lo que sea, pero es exactamente igual.
Porque miren, chicas, manifestar suena precioso, suena muy bonito. Es una palabra que, como escuché el otro día por ahí, sí está un poquito prostituida, pero yo la voy a seguir usando. Pero en la vida real es muy confuso y puede ser muy jodido, puede ser muy desesperanzador, podría ser, puede ser caótico, puede ser doloroso, puede ser una mierda, puede costar muchas cosas. Imagínense que finalmente la casa que nosotros tenemos ahora es de hecho una casa que los dueños anteriores no pudieron comprar y que según nos contaron parece que se divorciaron. Entonces imagínense todas las pruebas que lleva muchas veces manifestar los sueños más grandes que nosotros tenemos. ¿Cómo diferencio muchas veces, como les decía ahora, entre la intuición y el simplemente miedo, y lo que es simplemente miedo a crecer? ¿Cómo sé si debo insistir o si ya es momento de soltar? Miren, había momentos en los que yo me preguntaba, o sea, ¿esto qué es, Dios? Esto es una señal de que esto ya no es para nosotros y que tenemos que salirnos, y eso significa que hay que buscar un abogado para que nosotros recuperemos nuestro dinero, o esto es una prueba de que simplemente tenemos que soltar y dejar fluir. Ay, siempre pasaban cosas, siempre. ¿Cómo sigo creyendo cuando hay cosas externas que yo no puedo controlar y que me dicen no? ¿Cómo sigo creyendo cuando además el proyecto se quiebra? Pasan 3 constructoras por ahí y nos dicen, esta constructora tampoco pudo seguir, esta casa tampoco fue. Fueron 3 casas que nosotros firmamos antes de finalmente conseguir esta casa. Esta es la 4ª casa que nosotros firmamos con la misma promotora y la misma agencia. Imagínense que cuando nosotros estábamos en el peor momento de dudas y que ya decíamos, esta gente no nos va a construir nada, tenemos que reclamar nuestro dinero, empezamos a buscar casas diferentes. Entonces nosotros hubo un momento donde dijimos, ok, vamos a reclamar nuestro dinero. Vamos buscando a ver qué hay en el mercado para que cuando nos devuelvan nuestro dinero, pues nosotros simplemente vamos a depositar ese dinero allá en ese proyecto. Ustedes saben qué empezó a pasar. Los precios en este país empezaron a volar y esto está pasando a nivel global. O sea, se están inflando muchísimo los mercados y sé de clientas en Canadá, en Estados Unidos, en Miami, en todas partes del mundo donde nos dicen lo mismo. Los precios aquí se elevaron a un nivel impresionante. Ya no es viable para personas generalmente como del común estar comprando una casa aquí. La casa en la que yo vivo actualmente está más costosa que la casa que compré. Y esta casa tiene 70 metros cuadrados, un solo baño, 2 habitaciones. Y es más cara que la casa en la que me voy a ir a vivir. ¿Ustedes pueden creer eso? Entonces imagínense nuestra desesperanza. Habían momentos en los que yo decía, Dios, ¿será que es que simplemente tener una casa no va a ser para nosotros? ¿O será que es que el destino para nosotros es otra cosa? Nos tendríamos que ir de España. O sea, ha habido mucho cuestionamiento, muchísimos miedos. Y por eso es que yo quería contarles esta historia. Miren, en julio del 2025 nosotros recibimos las llaves de esta casa. Lo logramos, lo conseguimos. Pero con esto yo entendí algo gigante. La casa realmente no es la meta, es un símbolo, es una representación de nuestra expansión y de nuestro crecimiento. Porque para mí ha sido un viaje interno pero tan profundo, y de esto ya les voy a hablar después. Esto ya no lo voy a hablar en este podcast porque no me da la vida. Pero la cantidad de creencias que yo empecé a derribar y acompañar a Sebas también a derribar, porque habían heridas de nuestra infancia. Por eso les comencé con mi historia. Ustedes también saben, las que son más espirituales y sabemos de constelaciones familiares, lo que representa el padre en nuestra vida. Y una cosa milagrosa que ocurrió es que, por ejemplo, a mí me llegó una herencia de mi papá justo en junio, en el momento en que estábamos también tramitando un montón de cosas para las que necesitábamos dinero. Y por supuesto yo me estaba trabajando mi relación con mi padre con todo eso que pasó. También para Sebas habían heridas porque sus padres en su infancia vendieron la casa de la infancia. Y entonces yo pues desde mi conocimiento, como con mucho respeto y mucho cariño, también lo llevaba a observar. No les voy a decir que Sebastián hizo ningún trabajo escrito ni que madre mía se fue a hacer constelaciones, no. Pero sí sé que solamente el hecho de hablar con él ciertas cosas ayudó a liberar energía. Y esto era, chicas, literal como una pista
esas de pruebas, donde vas superando y como que abres una llave, abres una puerta, pum, vas hasta la siguiente puerta y vuelves y te chocas con otra puerta y así. Así ha sido literalmente el proceso desde que empezó en enero hasta julio, porque era como un sí y luego llegábamos y avanzábamos y pum, choque contra la siguiente puerta. Y yo lo que iba haciendo era como un Pokémon, liberando y liberando y liberando. Era como, ok, ¿qué me puede estar mostrando esto? E iba haciendo ese trabajito interno y lo hacíamos también juntos. Como les digo, no era como que Sebas se sentaba a hacer algo literal, pero sí yo lo invitaba a tener esas conversaciones, a revisar, a entrar, a regular nuestro sistema nervioso, porque el movimiento de dinero que nosotros hicimos en esta compra nunca lo habíamos tenido. Una cosa que a mí me da mucha tranquilidad y que me da mucha felicidad es como esto de, ok, ya tenemos una inversión en esta moneda. Porque la realidad era que nosotros inicialmente no queríamos desapegarnos de lo que teníamos en Colombia y por supuesto que ojalá nos gustaría de pronto tal vez más adelante volver a tener una inversión en Colombia, pero no nos parece como muy lógico teniendo en cuenta que de verdad el cambio pues es como muy, muy bajo. Y sí, puede ser que en Colombia, por ejemplo, las propiedades se valoricen un poco más, pero aún así, como que yo siento que el tener el dinero aquí va a ser indudablemente mucho más, sí, como que es una moneda que es poco probable que se devalúe en el largo plazo, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero que les quiero también dejar aquí es, recuerden que la intuición no grita, la intuición susurra. Si todo es ruido, entonces no la oyes. Es muy importante, chicas, ese trabajo interno, ese silencio, ese conectar con tus propios deseos, porque a mí también me ha pasado y me pasa que soy una persona tan flexible a nivel mental a veces, o sea, como que me cuestiono tantas cosas que yo de verdad acepto rápidamente nuevas verdades. Entonces, si había como un bloqueo, muchas veces yo decía, bueno, sí, esto quiere decir que por acá no es. Entonces, esta es la señal, ya está. Dios no quiere que por aquí sea. Y entonces eso también te puede jugar en contra. El alma decide, los hábitos se ejecutan. Chicas, cuando no hay un sistema que nos sostiene, de verdad que la fe se puede llegar a agotar, se puede desgastar, puede ser insostenible. Necesitamos tener hábitos que nos sostengan en esa fe, que nos den esa reconexión con Dios, con el todo, con el universo y con nosotras mismas para poder seguir andando con firmeza. El miedo no se va, lo invitas a caminar, pero no lo dejas manejar. Es decir, el miedo no se va, pero sí se mitiga muchísimo. Yo creo que si yo no me hubiera hecho todo el trabajo interno que me he hecho hasta aquí, hasta este momento, esa sería la hora en la que yo estaría recibiendo las llaves de la casa igual con miedo. Muerta de susto de pensar, no voy a ser capaz de pagarla, no voy a ser capaz de asumir las deudas, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Podría estar teniendo cientos de pensamientos saboteadores que no me permitirían estarme disfrutando este momento como lo estoy haciendo ahora. La expansión es un duelo. Chicas, esto nadie te lo dice. O sí, de pronto hay mujeres que ya lo están diciendo un poquito más, pero no te lo explican de verdad cómo se ve. Ustedes no saben cuánto lloré al momento de despedir a las niñas del colegio. Eso ha sido lo más doloroso para mí. Como que pensar en que las niñas van a cambiar de colegio, porque sí, van a cambiar de colegio. Estamos demasiado lejos del colegio donde están ahora. Y cuando yo vi el colegio al que ellas van a ir, a mí me transmitió una vibra espectacular. Yo dije, este es el colegio. Además de que es bilingüe y en el que están ahora no es bilingüe. Entonces me dio una vibra súper bonito. Yo dije, sí, yo quiero que estudien aquí. Pero donde están ahora, están tan bien cuidadas o estaban tan bien cuidadas. De verdad que había un ambiente, o hay un ambiente tan bonito en esta zona donde estamos, que esto es otra cosa. Donde nosotros estamos bien. O sea, desapegarte de ese lugar donde tú te sientes bien duele muchísimo, porque cuando yo me acuerdo que cuando migré a Colombia, yo estaba muy bien, yo vivía muy bien, pero yo sentía que íbamos a estar 50 veces mejor inocentemente. O sea, era como, no, es que España es mega top de lo que yo ya había conocido. Yo ya había venido 2 veces y yo decía, no, es que esto es lo que yo quiero. Pero era un mundo muy desconocido. Ahora, cuando uno ya está más grande, cuando ya ha vivido ciertas experiencias, se quedan grabadas también esas creencias de el cambio va a ser difícil, el cambio puede ser muy doloroso. Entonces,
yo me he sentido demasiado feliz en el lugar donde estoy. Aquí llevamos 4 años en esta zona de Madrid y créanme que, o sea, ojalá yo hubiese tenido la cantidad de dinero para comprarme la casa que yo quería aquí, ojalá. Y no sé, a lo mejor eso en algún momento pase, no lo sé. Pero despegarnos de esto ha sido muy, muy doloroso. Entonces, la expansión representa un duelo que hay que vivir y que hay que atravesar. Despedirte de identidades que además ya no caben. Cuando ya se estaba acercando la firma de la hipoteca, cuando ya todo se estaba terminando de materializar, yo de repente pude conectar con la casa de mi infancia. Fue una cosa súper loca porque inmediatamente mi inconsciente me empezó a traer a la niña, a Stephanie, la que sentía que el día que tuviera una casa como esta iba a ser realmente millonaria y miren, esa es una reflexión también que tuve hace algún tiempo y pensaba, cuando yo era niña, yo pensaba que una persona que tuviese una casa como esta sería una persona que no tendría nunca problemas de dinero y que simplemente serían personas millonarias. O sea, para mí eso era lo que representaba tener una casa así. Y verlo como es en la vida real, es decir, sigo teniendo problemas de dinero, sigo teniendo problemas de otras cosas, es muy gracioso. Dios abre puertas, pero tú giras la manija. Coherencia es la clave. Y sí, coherencia es la clave. Hubo un punto donde, cuando yo hice ese clic de que, ok, esto que estoy sintiendo no necesariamente es intuición de que por aquí no es, sino que más bien es miedo a expandirme. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué decisión voy a tomar? Y la decisión contundente que yo tuve que tomar en un punto de todo el proceso fue, yo sí quiero vivir en Los Ángeles de San Rafael, que es la zona en la que vamos a vivir. Yo sí quiero. Ya no más esperar a que llegue cualquier cosa mágica a decirme, sí, esa es la casa. No, porque habían muchas señales y como les digo, podían ser confusas. Entonces ya hubo un punto donde era, ok, si yo sí quiero esto, si yo ya tomé la decisión de que por aquí sí es, ya tengo que dejar de expresarme de esta manera, tengo que dejar de pensar estas cosas, tengo que dejar de hablar con la gente de esta forma. Una cosa que me estaba pasando constantemente era esa incredulidad, no, esa que yo misma no me la creía. Entonces yo le contaba a la gente, de repente estábamos hablando del tema por alguna razón, sí, es que nos vamos a mudar, bueno, pero es que esta gente sigue retrasada con el proyecto, es que nada que construyen, es que no sé qué. Ese era mi diálogo. Entonces, claro, ahí es donde yo les enseño también a trabajar en Sueña, Construye y Manifiesta la coherencia. La coherencia. Si esto es lo que yo realmente quiero, porque sigo hablando y expresando con esa duda y ese miedo. Entonces hay mucho que quiero contarles acerca de manifestación, ya como más en detalle con este proceso, y eso lo voy a hacer después. Les quiero decir que estoy planificando crear una serie de capítulos para Instagram donde les voy a descifrar, les voy a contar paso a paso, de verdad como procesos internos que yo fui trabajando para que esto pasara, porque les tengo que dejar algo claro. En febrero, creo que fue el 7 de febrero, nosotros teníamos el tercer contrato de esta casa y ese tercer contrato seguía siendo simplemente una plancha de cemento y un montón de matas. No había nada construido y se suponía que nos tenían que entregar ya ahora en junio, como se está dando. Y de repente, en un mismo día, yo pasé de tener una plancha de casa, o sea, simplemente un terreno baldío, a tener una casa construida y lista para ser entregada. Esa casa ya había sido construida para otra persona. Esa persona no la pudo comprar, como les conté, y nos dijeron, ustedes son los siguientes en la lista, si se quieren quedar con esa casa la pueden comprar. Eso fue un día mágico. Entonces, desde que eso pasó hasta hoy, que ya tenemos las llaves, ha habido mucho recorrido en estos 6 meses, es decir, febrero de 2025 hasta enero. Imagínense que yo estuve en un crucero con mi suegra y con las niñas y Sebas en enero y fuimos a Marsella. Y en Marsella le pedimos a la Virgen y fue muy bonito porque la misma guía fue la que nos dijo, pídanle milagros a la Virgen, y mi suegra fue la que nos dio la idea, pídanle la casa a la Virgen. Entonces,
tengo mucho que contarles acerca de milagros grandes y milagros pequeñitos que iban pasando con todo esto. Y lo que yo les quiero contar es justamente ese proceso interno, ese trabajito de mi sistema nervioso, de mis creencias, de las heridas, de todo lo que me trabajé. Así que esperen porque va a haber mucho más contenido de esto. De verdad que siento que es como algo que quiero hacer de corazón y espero dejárselos por aquí. Entonces, ya para finalizar, quiero decirles gracias, mis mujeres. Gracias por acompañarme hasta aquí. Yo sabía que este capítulo iba a ser larguito, 40 minutos, pero gracias por escucharme. Si estás llegando hasta este punto del episodio, por favor, escríbeme algo debajo de los comentarios. Por favor, cuéntame cuál fue la parte de la historia que más te gustó, qué fue lo que más te sorprendió, si sabías lo que te conté de mí, si no lo sabías. Cuéntame todo, por favor, porque de verdad en este episodio yo quiero honrarlas, agradecerles por escucharme. Quiero de verdad decirles que estoy segura que también esto que nos está pasando tan bonito es consecuencia de este trabajo amoroso que yo hago con esta marca, de este trabajo con esta intención, de tanto propósito que hay detrás de todo esto. Entonces, de verdad que les agradezco por estar aquí. Las quiero invitar a que sigan aquí conmigo, que me sigan en Instagram también si de pronto no me sigues. Y por supuesto, dejarles claro que este es un cierre de temporada que espero retomar para finales de agosto. Y se viene nueva oferta súper especial también, como que inicio de vida, casa nueva, vida nueva, oferta nueva de la magia de los hábitos para septiembre. Así que por favor estén muy, muy pendientes. Esta edición va a ser especial, va a ser muy, muy bonita, muy enriquecida también. Entonces, bueno, ya les seguiré mandando información, contándoles cositas y quiero que sepan que estoy muy feliz y agradecida si llegaron hasta aquí. Un abrazo.